Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Lilian Vidal Cuellar. Soy licenciada en Administración de Empresas y maestra en Administración de Negocios con orientación en finanzas. El día de hoy, pues, nos tiene aquí la presentación de un tema que es relación de riesgo y rendimiento. Y pues, esperando que todos se encuentren bien, quisiera primero empezar preguntando cómo se encuentran el día de hoy, en si tienen algún conocimiento previo acerca de lo que es un riesgo o la relación que existe entre este riesgo y si saben lo que es también un rendimiento. Me gustaría comenzar primero con una participación para saber qué conocimientos generales tienen acerca de este tema y pues bueno, agradeciendo primero sus participaciones, entraremos pues ya de lleno a lo que es la presentación de este tema. Primero que nada, lo que vamos a hacer acá es que vamos a ver qué es un riesgo. Primero que nada, un riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo, daño o perjuicio. Eso entendiéndolo como riesgo una palabra en contexto general. Pero vamos, dentro de lo que es las organizaciones, ¿qué es un riesgo? Ya hablando riesgo como un riesgo financiero. Pues el riesgo es la posibilidad de sufrir un perjuicio de carácter económico ocasionado por la incertidumbre del comportamiento de las variables financieras en el futuro. Bien, entonces, las organizaciones lo que hacen para hacerse de recursos o para vender sus mercancías o hacer algún otro negocio es evaluar cuál es el riesgo que tendría esa operación. Por eso es que primero necesitamos saber esto, ¿qué es el riesgo? En todas las operaciones, incluso en nuestra vida cotidiana, pues afrontamos riesgos. Bien, hablando de saliendo a la calle, podemos tener el riesgo de caer de la banqueta, de tropezarnos, de que suceda algún otro incidente. Igual en las empresas, los entes económicos tienen riesgo dentro de sus operaciones, que tengan una mercancía, que la produzcan o que sea compra y venta y que esa mercancía se venda o no se venda, o bien que no les llegue a tiempo y queden mal con el cliente. Entonces, esos son los diferentes riesgos que una organización pudiera afrontar. Luego tenemos por otro lado, bueno, para entender cuál es la relación entre el riesgo y el rendimiento, también debemos de saber qué es un rendimiento. ¿Alguien tiene idea de lo que es un rendimiento? Agradecería sus participaciones. Gracias. Muy bien. El rendimiento vamos a entenderlo como una utilidad o rentabilidad obtenida en una inversión, normalmente medida en porcentajes sobre el capital invertido. Es decir, para yo conocer si una actividad me está dando un rendimiento, conocido normalmente como una ganancia, bueno, lo primero que tengo que hacer es determinar porcentajes a una calidad total o de ese capital que yo voy a invertir, lo voy a conocer como mi 100%. Y cuando yo, bueno, si tuviera una mercancía que venda, cuando yo venda esa mercancía, voy a determinar de ese 100% que me costó invertir, bueno, cuánto o qué cantidad rebasó ese porcentaje al final de la actividad de la compra-venta. Y entonces así puedo yo determinar la rentabilidad o el rendimiento que obtuve de esa transacción. El rendimiento financiero podemos entenderlo, como bien nos dice aquí, como las ganancias que obtienes al invertir tu dinero en instrumentos financieros
¿Por qué dicen instrumentos financieros? Porque bien, el rendimiento lo podemos obtener nosotros no solamente de una transacción de compra-venta, sino que además con nosotros podemos invertir o gastar cierta parte de nuestro capital en comprar diferentes tipos de instrumentos o de productos financieros, de tal modo de que dentro de la organización yo tenga diferentes posibilidades de hacerme de una utilidad, de una ganancia o de un rendimiento. Y entonces no centrar mi actividad económica en una sola forma de transacción del dinero. ¿A qué me refiero? Que yo puedo tener una organización o puedo dirigir una organización que se dedique a la compra-venta de productos, por ejemplo, de mascotas, pero que además de eso tenga yo un ingreso o un rendimiento de otra fuente de ingresos. Por decir, puedo tener yo mi tienda de mascotas, pero además puedo tener actividad de dentro de una estética canina o bien dando servicios de consulta médica para los animales o bien el dinero que yo tenga puedo comprar diferentes eh, papeles bancarios que yo pueda dejar depositados en cierto tiempo y esos me generen un rendimiento o una ganancia. Vamos a ir viendo esto más adelante. Ya ahorita lo vamos a hacer a grandes rasgos como una forma de introducirnos a este tema porque, vamos, aunque pareciera que es muy sencillo, nuestro tema a tratar es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, de momento vamos a entender que, por una parte, el riesgo es eso que voy a yo a afrontar de realizar alguna actividad que me vaya a permitir obtener un rendimiento. Vamos a la siguiente diapositiva y ahorita hacemos un resumen de todo lo que vamos hablando. Por otro lado, tenemos un tema que ya hemos tratado en los otros conceptos anteriores y que es muy importante. La inversión. ¿Qué es una inversión? Aquí nos dice que es un dinero que está destinado para la compra de productos o proyectos que se consideren altamente lucrativos. Es decir, la inversión no es otra cosa más que el dinero que yo voy a destinar para realizar alguna actividad de la que yo voy a esperar obtener necesariamente una ganancia. Entonces, ahorita ya tenemos un poco más completo lo que es el concepto de la relación que existe entre el riesgo y el rendimiento. Para yo poder tener un riesgo y un rendimiento, pues necesariamente debo de tener primero una inversión. En este caso de la relación y el riesgo y el rendimiento, podemos encontrar que es una relación directamente proporcional. ¿A qué se refiere esto? Que si uno de los elementos sube, el otro necesariamente también lo va a hacer. Y si es al contrario, que llegue a bajar, el otro va a tener el mismo efecto. Nos dice acá que por lo general, para obtener un mayor rendimiento potencial de las inversiones en un largo plazo, se debe de aceptar una mayor volatilidad. ¿A qué se refiere eso? Bueno, vamos a ver primero, que vamos a entender que mayor volatilidad es un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque las posibilidades de que suba o baje el valor de esa inversión que hemos hecho son más altas. Por ejemplo, si yo en una relación de riesgo de rendimiento directa con otra persona, yo le hago un préstamo, por ejemplo, tengo 100 pesos y se los presto al señor José. Y el señor José me indica que en un máximo de una semana él me lo va a pagar. Pero yo sé que esa persona pues tiene un trabajo estable, que no tiene otras deudas además de la que tiene conmigo, pues entonces yo entiendo que es un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque puede garantizar de cierto modo el pago de ese préstamo. Pero sí, yo prestara al mismo señor los 100 pesos
y él no tuviera un ingreso fijo, no tuviera alguna otra fuente de ingresos y él me garantiza el pago de esa cantidad en el mismo plazo de los 8 días, pues yo puedo considerar que el riesgo es más alto. En el caso de las organizaciones, si yo hago una inversión a largo plazo en productos bancarios o en productos financieros, pero existen factores externos que puedan afectar la, la idea de que sí vaya yo a recibir en ese tiempo el beneficio, pues entonces aumenta el riesgo. Por lo tanto, mi rendimiento también lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es como se dice vulgarmente, vamos a echar toda la carne al asador. Inviertes una gran cantidad de dinero en un tiempo determinado, pero te tiene que suponer una mayor ganancia porque tú estás invirtiendo una mayor cantidad de dinero. Si nosotros hacemos una inversión, por decir bancaria, e iniciamos con muy poco dinero, nosotros tenemos que entender que la ganancia futura pues va a ser directamente proporcional a la cantidad que yo estoy invirtiendo y con los riesgos que yo ya consideré que pueden ser altos o bajos. Entonces, vamos a continuar con esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces continuamos. Las organizaciones tienen que considerar algunos riesgos, diferentes tipos que existen dentro de una organización. Vamos a empezar considerando primeramente estos 6 y luego continuamos con el más importante, que es lo que nos tiene aquí. Uno de los riesgos que existen dentro de las organizaciones es el riesgo operativo u operacional. ¿A qué se refiere este riesgo? Bien, en que puede existir un error en el procesamiento de las operaciones. Va a ser aquel que va a representar una pérdida potencial por fallas o deficiencias en los sistemas, ya sea de información, en los sistemas de control interno, en las fallas administrativas o que tengamos controles defectuosos o que no estén bien adecuados al tipo de operaciones que se lleva dentro de nuestra organización, a algún fraude que pueda ocurrir dentro de la misma o simplemente a un error humano. Estos son algunos riesgos que pueden existir dentro de una organización en el área operacional. También existen riesgos en la parte legal. Acá nos menciona que puede ser el incumplimiento de normas jurídicas o administrativas. Es decir, que nosotros tengamos una emisión de alguna resolución desfavorable en cuanto a la operación de nuestra organización, que estemos incumpliendo con alguna norma o con alguna ley dentro de nuestro marco legal en el que estamos nosotros como organización instaurados, entonces por eso tengamos un riesgo. ¿A qué se refiere también? Que legalmente a lo mejor ahorita se permiten pues el ingreso de mercancías de ciertos países, pero que de un momento a otro pueda cambiar la legislación o bien puedan cambiar los requerimientos para poder hacer el ingreso o la exportación de alguna mercancía y bueno, nos perjudique en esa situación legal, que nosotros no cumplamos con alguno de esos requerimientos y bueno, tengamos un perjuicio en la operación de nuestra actividad empresarial. Por otro lado, también tenemos lo que son el riesgo de mercado. Aquí nos dice que hay factores macroeconómicos, las tasas de interés, tipo de cambio, inflación, acciones o bien las mercancías. En el riesgo de mercado se refiere a la incertidumbre que se genera por el cambio o por el comportamiento que van a tener los factores externos a la organización, es decir, de aquellos en los que yo no tengo el control. Ya puede ser que sean cambios en los factores, como bien dicen, macroeconómicos, en las tasas de interés, que puede ser que se presente una variación del valor del mercado de los activos frente a un cambio en las tasas de intereses. Eso puede ser, bueno,
a nivel mundial y puede generar que el efecto en nuestras deudas que tengamos en la organización o, o bien en nuestras acciones, bueno, se vea perjudicada. Muchas veces las organizaciones, bueno, tienen o solicitan préstamos a países vecinos. Entonces, están sujetos también a esos cambios de interés que tengan en otros países o bien dentro del nuestro, ¿no? Dependiendo de, bueno, esas cuestiones de la inflación, hacen que muchas veces se modifiquen nuestras tasas de interés aun cuando nosotros ya hayamos hecho un contrato previo por algún préstamo, compra de algún bien, como puede ser un vehículo o mercancías. Entonces, estas variaciones nos van a impactar directamente en la operación dentro de nuestra organización. Eh, Existe una tasa de cambio también, ahí dice tipos de cambio o riesgo cambiario, porque cuando la empresa bueno, tiene un valor que depende del comportamiento que tengan ciertos tipos de cambio, entonces nos van a afectar el valor actual de los activos que tengamos dentro de nuestra organización. Por ejemplo, si nosotros tenemos eh, o vamos a comprar mercancías en otro país, como puede ser incluso Estados Unidos, bueno, el valor del peso versus el valor del dólar, bueno, nos van a generar una pérdida o una ganancia en la compra de algunas mercancías. Entonces, o bien si le vendo a otros países de Sudamérica, bueno, puede ser que nuestra moneda tenga un valor mayor respecto de la de esas entidades que puedan encontrarse en otros países. Cuando se posee diferentes posiciones en instrumentos derivados que están expuestos al riesgo de las tasas de cambio, entonces es cuando tenemos un mayor riesgo al comprar este tipo de acciones. Luego tenemos en el caso del en el caso del riesgo por crédito, dice plazo, vencimiento, crédito, incumplimiento o sociedades calificadoras de riesgo. ¿A qué se refiere esto? Que hace referencia a la fecha de vencimiento de los títulos que tengamos nosotros, que hayamos comprado en los bancos o en otras entidades, y entre el mayor sea el plazo de vencimiento, el título es más riesgoso, mayor será la prima de riesgo y a su vez mayor será la tasa de rendimiento que se va a requerir. Entonces, lo que podemos entender de esto es que si yo pido un crédito con un plazo de vencimiento que sea mayor, aquella persona o aquella entidad que me hace el préstamo, pues va a tener un mayor riesgo de obtener nuevamente la cantidad que me preste. Por lo tanto, la tasa de interés va a ser más alta y la ganancia para él pues también será mayor. A eso se refiere el riesgo en el caso de los créditos, específicamente en el plazo de vencimiento. Hay un riesgo de crédito o incumplimiento. En este caso se mide la capacidad del pago tanto del capital como de los intereses. Entonces, los inversionistas lo que hacen es que exigen una prima de riesgo para invertir en valores que no están exentos de ese peligro de falta de pago. Por lo que, si tú eres el inversionista, tú vas a decir, bueno, ok, como existen algunas cosas que yo no puedo controlar directamente y que tienen un peligro de que tú no me vayas a poder pagar, entonces te voy a cobrar una prima adicional a este crédito que me va a garantizar que tú vas a pagar en tiempo y forma. Y existe otra cosa que es las sociedades calificadoras de riesgo. ¿Qué son estas compañías? Son entidades especializadas que se dedican al análisis de las emisiones de renta fija, con el fin de que se evalúe la certeza del pago puntual. Entonces, pues también las organizaciones están sujetas a este tipo de sociedades que pueden modificar las transacciones que se hagan. En el caso de los riesgos por liquidez, bueno, la posibilidad de que tú como organización puedas incumplir en los compromisos
como consecuencia de que tengas falta o carencia de recursos líquidos. En el caso de la liquidez, los elementos que se están implícitos en este concepto, bueno, son primeramente los prepagos. Es un pago anticipado, parcial o total de las obligaciones que tiene una empresa para generar las necesidades de liquidez. También están las expectativas de crecimiento. Son aquellas que están justificadas en políticas y estrategias internas. Y en otro caso, el acceso al mercado de fondos, que es la facilidad o dificultad de la empresa para acceder a recursos inmediatos de liquidez. De acuerdo a la liquidez de los activos, podemos clasificarlos de tres formas. Aquellos que son, número uno, de disponibilidad inmediata. ¿A qué se refiere esto? Son inversiones a muy corto plazo, en algunos casos son solucionados en el mismo día y que se tiene por lo general previstos para un pago de compromisos que no son muy representativos. Por ejemplo, aquellos activos que, bueno, yo puedo comprar a lo mejor unas mercancías y solicito a mi proveedor que las entregue y ese mismo día yo voy a revenderlas. Entonces ese mismo día yo resuelvo la deuda porque ese mismo día voy a tener el dinero para volver a pagar y resolver esa situación. Están también los activos líquidos. ¿Qué son los activos líquidos? Son aquellas inversiones a plazos hasta de un año, como por ejemplo pueden ser los papeles comerciales, que por lo general no exceden también los 90 días y son de alta liquidez, o sea que existe un alto movimiento del dinero en ellos, ¿no? También está la inversión. Las inversiones a plazos mayores de un año son de menor liquidez, pero tienen una mayor rentabilidad. Entonces, ese es otro de los tipos de riesgo que hay que considerar. Y también tenemos la estacionalidad de los flujos de caja. Esa es la que corresponde a periodos o fechas específicas, estadísticamente establecidos, por lo cual presentan altos volúmenes de salida de efectivo. ¿Como cuáles pueden ser? Bueno, pues los pagos de las materias primas, el pago de las manos de obra, el pago de las obligaciones financieras y pueden ser también el pago de los impuestos, es decir, esos gastos corrientes que, bueno, tienen alto flujo en la caja. ¿Por qué? Porque son pagos que ya están determinados o están predeterminados para pagarse. Entonces, todos los meses voy a tener esa misma salida de dinero. Y después tenemos que, bueno, ya conocemos los diferentes tipos de riesgos que puede tener una organización. Pero una vez que nosotros ya los identificamos, tenemos también que administrarlos. ¿A qué me refiero con administrarlos? A que, número uno, tengo que identificar y seleccionar los riesgos a los que la empresa se va a afrontar. Y una vez que yo ya los tengo pues bien determinados, voy a poder seleccionar cuáles riesgos afectan de mayor o menor grado a la organización. Esa sería nuestra segunda etapa, que sería la evaluación y la medición de los riesgos. Identifico la cantidad de riesgos a los que la organización se va a someter en el aspecto financiero y después voy a evaluar. Voy a desglosarlos y voy a decir, bueno, ¿cuáles son los que afectan en un mayor porcentaje a la operación de la organización? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. El tercer paso para administrar nuestros riesgos va a ser el establecimiento de límites y la aceptación del riesgo. Una vez que yo digo, bueno, ok, voy a hacer una gran inversión, ya identifiqué cuáles son mis riesgos, que me puede cambiar la tasa de interés o que me puede cambiar el cambio de dólar, por ejemplo, o de los euros.
yo ya sé cómo se comporta el mercado del dinero, entonces, bueno, yo digo, acepto ese riesgo porque la utilidad o el rendimiento que yo espero de esa actividad es muy bueno. Pero, ¿hasta qué punto? Bueno, dice ahí, puedo perder a lo mejor 100,000 pesos. Ese sería establecer mi número. Lo más que yo puedo permitirme perder de mi dinero, de mi capital, son 100,000 pesos. Ya acepté, les propongo un límite. Si a lo mejor esa inversión me dice, bueno, si tú inviertes 100 pesos, a lo mejor ya no me conviene porque esos 100 pesos pueden considerar una pérdida grande para otras áreas de la misma organización. Entonces, primero, sí, ya evalúo cuál es el riesgo, ya tengo identificado cuál es, pero voy a establecer un límite, un rango de mayor o menor medida en el que yo pueda aceptar afrontar ese riesgo. Y tengo también una selección de métodos para administrar esos riesgos. Es decir, bueno, ok, voy a afrontar una deuda económica dentro de la organización. ¿Cuánto me estoy permitiendo yo perder de esa cantidad de dinero? ¿Y de qué manera yo voy a intentar recuperar o hacer menos esa pérdida? Que ya destiné yo a la mejor esa cantidad de dinero. Bueno, ¿qué otros métodos tengo para suavizar yo el impacto que puede generar afrontar ese riesgo? Y por último voy a monitorear y controlar. Si ya pedí o ya invertí esos 100,000 pesos, voy a ver qué tanto está cambiando la moneda diariamente, si hay algún otro factor que esté interviniendo para que yo pueda o no ganar dinero. Y bueno, continuar vigilando esa transacción que ya haya realizado. En este caso entramos a las medidas de riesgo. Hay un valor de riesgo, que es la máxima pérdida estimada en un intervalo de tiempo con un nivel de confianza determinado. Y nuestro capital en riesgo va a ser el capital expuesto al riesgo, que será igual al VAR, que es el valor en riesgo, más los costos financieros asociados. Es decir, voy a hacer mi transacción de los 100,000 pesos que habíamos hablado hace un momento, que es el valor que yo tengo en riesgo. ¿Por cuánto tiempo voy a hacer esa inversión y en cuánto tiempo yo voy a esperar tener ese rendimiento? Bien. Y para aquí, bueno, hay otros métodos en los que las organizaciones se pueden hacer de dinero, que es el apalancamiento, que es una relación de capital propio y capital de crédito que componen el capital total utilizado en una inversión u otra operación financiera. Si yo pedí o voy a comprar algo en esos 100,000 pesos, bueno, ¿cuánto de ese dinero es propio y cuánto lo estoy pidiendo prestado? Para que yo pueda saber, bueno, cómo voy a afrontar esa actividad. Y hay el apalancamiento y riesgo, que es el incremento del apalancamiento, incrementa el riesgo de la operación. Entre mayor sea la cantidad de dinero que yo tenga prestada o que me hayan prestado para realizar una inversión, bueno, pues pone en riesgo esa misma operación. ¿Por qué? Pues porque puede ser que quien me lo prestó me pida que cumpla otros requerimientos que ponen en riesgo que yo pueda solventar el pago de esa actividad. Y el desempalancamiento pues va a ser lo contrario a lo anterior, que será la reducción del endeudamiento general. ¿En qué puedo yo invertir? En productos derivados. Pueden ser financieros o no financieros. Los financieros, bueno, hablan de una tasa de interés, tasas de cambio, inflación, valores cotizados en bolsa. Puedo yo comprar ahora lo que es muy famoso, las criptomonedas, ¿no? Es una parte de los productos financieros en los que yo puedo invertir y puedo obtener un rendimiento en un plazo determinado. Y están los no financieros, que son oro, plata, maíz, petróleo. Mucha gente ahora lo que hace es invertir en oro y en plata porque se supone que son metales que tienen una mayor estabilidad de costo o de precio en el mercado. Entonces es por eso que muchas organizaciones intentan o hacen inversiones en este tipo de productos. Para tener productos derivados, bueno, hay que considerar la especulación, que pretende tener rendimientos por las variaciones previstas en las cotizaciones, basándose en la experiencia y la tendencia esperada. Es decir, yo voy a decir, bueno, ¿qué tanto ha cambiado el valor del peso frente al dólar en los últimos meses? Bueno, entonces yo ya sé cuál es la tendencia que tiene y pues ya puedo yo entrar con mayor certidumbre a una actividad financiera. En la cobertura,
es utilizado para cubrirse de los riesgos y minimizar el efecto de la fluctuación de los valores a los que se expondrá la organización. Como decía, bueno, voy a afrontar un riesgo que me va a dar un rendimiento, pero bueno, primero tengo yo que determinar qué elementos me van a ayudar o qué operaciones debo realizar dentro de la organización para minimizar el efecto que me va a generar afrontar ese riesgo. Y la comisión, a veces puede ser que yo diga, bueno, puedo tener un rendimiento, pero que no puede ser que yo no necesite eh, invertir directamente, como mediante una comisión, como intermediario entre un comprador y un vendedor, obteniendo una ganancia por esa diferencia, ¿no? Por esa operación. Es una de las otras maneras en las que yo también puedo obtener un rendimiento. Bueno, de momento sería todo. Les agradezco muchísimo la atención. Quedo atenta a sus comentarios. Vamos a dar una oportunidad para que tengamos preguntas y podamos ofrecerles las mismas respuestas. Bueno, muchísimas gracias y que pasen un muy buen día.